Hola, bienvenida, qué gusto. Estamos en la mesa de jóvenes, está Montserrat Gracias. con nosotras y ahora andamos de entrevistadoras, Montserrat, pero estamos muy emocionadas porque, como les comentamos al inicio de este programa, este es un programa especial en el que nos cedieron los espacios para que fuéramos nosotras quienes conduciéramos y además que los temas se trataran y se abordaran por completo desde una visión de Claro. género. Entonces, bienvenida. Muchas gracias por el espacio. Pues vamos a estar aprovechando este pedacito de la mesa de jóvenes para hablar un poquito de lo que se vivió ayer en la marcha del 8 de marzo, que lo comentamos ahorita antes de regresar del corte, es toda una experiencia. Así Yo, es. yo lo comentaba con mis amigas, es la segunda vez que yo asistí a una marcha y yo lo describiría como agridulce. Así es. Siento que no encuentro una mejor palabra para describir las ¿Cómo es? sensaciones que se viven dentro de la marcha. Encuentras mucho acompañamiento, el darte cuenta de que definitivamente no estás sola, no eres la única que pasa por esto, que tiene este miedo de salir a las calles. Y se siente bonito tener ese acompañamiento, pero a la vez es muy fuerte darte cuenta que no eres la única que lo ha vivido, que son cientos de mujeres las que han vivido violencia, las que han vivido miedo, y eso es muy impactante y muy difícil de vivir. Sí, Sí. ayer por el Día Internacional de la Mujer, que se conmemoró el día de ayer, 8 de marzo, pues se realizaron marchas en diferentes partes del mundo, pues que ya es un movimiento global. Y bueno, Monse estuvo en la marcha aquí en Hermosillo, yo estuve en una parte de la marcha, llegué a la parte final, Ujú. allá en la explanada en donde se juntan el Palacio Legislativo y el Poder Poder judicial. Judicial. Y algo que hicimos es muy importante, lo que se siente en las marchas, porque sí sientes mucho acompañamiento, sientes mucha energía ahí entre todas las mujeres que están ahí, para quienes ya tenemos, bueno, más edad que tú, y que podemos hacer comparativos de las marchas que se hacían antes. Claro. Es muy distinto tanto en el número de asistentes a las marchas como en la diversidad de mujeres que van, porque Sí. antes era muy definido el grupo de mujeres que participaban y ahora pues no, vemos de todo, absolutamente de todo, porque finalmente a todas, en todos los sectores, en todas las edades, en todo el campo ideológico, nos ha tocado vivir de algún Claro. tipo momentos de violencia o hemos tenido que acompañar a otra mujer a eso. Entonces, por un lado, si te genera mucha energía una marcha, yo les recomiendo ampliamente si alguna vez pueden ir a una marcha de este u otro tema, pero también el dolor que te causa ver a las familias de Sí. víctimas de feminicidio, de desaparición, es una experiencia bastante intensa, digamos. Cuando estábamos precisamente antes de iniciar la marcha, pues nos juntamos todas en las escalinatas de la Universidad de Sonora, del Museo de la Universidad de Sonora. Antes de comenzar la marcha, estaban con una bocina algunas mujeres compartiendo sus experiencias, familiares de víctimas, hablando, diciendo sus nombres para que no se olviden. Y en cuanto llegabas, se te ponía la piel chinita. O sea, es algo muy imponente el ver la cantidad de mujeres indignadas por esta situación. Es muy difícil darte cuenta de que no estás sola, o sea, es bonito, pero es lo más difícil de la marcha. Y yo creo que algo que es importante socializar, que la ciudadanía conozca, es que las marchas y el movimiento feminista en general se vive desde el lugar en donde estás, como todo en la vida, pero en esto en particular es desde tu realidad. Entonces, en esas marchas vemos, como bien dices, esa pluralidad de experiencias de vida, vemos a familias de víctimas directas, vemos a mujeres muy jóvenes, vemos a mujeres mayores, vemos entonces, en esta gama encontramos puntos en común y también encontramos agendas. Entonces, yo te preguntaría ayer, ¿qué percibiste o qué resaltas para que también nos comentes un poco lo que pasó después cuando las cosas se pusieron complicadas? Pero, ¿qué grupos resaltaban? ¿Qué tipo de personas estaban ahí? ¿Si estaban las víctimas? Había, pues, ser un grupo, como lo comentas tú, sumamente diverso. Se divide el contingente en diferentes grupos. Hay un área específica para familiares de víctimas, para familias con infancias, para colectivos, para sociedad civil, para el contingente mixto, donde acompañan hombres también, porque aunque no son afectados directos, claro que hay personas, claro que hay hombres que a lo mejor
les tocó que su hermana, su hija, su esposa fuera afectada y claro que quieren alzar la voz por aquellas mujeres que lo están viviendo ahorita y para evitar que otras lo sigan viviendo. Siento que todos estos diferentes contingentes tuvieron su espacio para alzar la voz desde, como lo comentas tú, desde el área donde les afecta y donde les adolece en la vida diaria. A mí en lo personal se me hizo muy bonito ver a muchas niñas, niñas chiquititas, me daba mucha risa una niña que traía una faldita, un tutú y unas alitas y estaba con su mamá y le decía, mamá, soy la única que no trae pantalón, qué pena. Y todas tratando de animar a la niña porque se puso triste porque era la única que no traía pantalón. Y ya después la niña toda emocionada traía brillantina y estaba tirando brillantina. Y siento para mí que eso fue lo más bonito, el poder ver a muchas infancias que estoy segura que van a crecer de manera mucho más segura de lo que crecimos nosotras. Quisiera hacer un comentario de eso que dices, que me parece bien importante, y lo platicaba ayer con una compañera de un Uber, que ojalá que a las niñas les heredáramos desde el feminismo esperanza y no rabia, Sí, porque tenemos la responsabilidad nosotras de cambiar esta realidad y no pueden ser ellas quienes salgan a defenderse en este momento, no es su rol, exacto. ni hay otra capa de derechos que hay que cuidar. Y qué bueno que orientáramos esta participación de las infancias hacia algo positivo, porque al final tenemos que protegerles de cómo asimilan lo que están escuchando, de cómo comprenden el mundo. Exacto. Entonces, eso creo que sería, más esperanzador Ujú. que llenarlas de rabia por sí mismo, ¿no? Sí, incluso con lo que se vivió al final de la marcha, que sabemos hay muchos videos circulando en redes de cómo en las ventanas del Poder Judicial estuvieron prendiendo fuego, no pudieron ingresar al Poder Judicial, pero en la parte externa estuvieron haciendo protesta, iconoclasia, haciendo como fogatas con diferentes carteles. Sí siento que esos momentos en específico son momentos, como lo comentas tú, difíciles para una niña pequeña de asimilar. Así es. Entonces, sí siento que es algo a la mejor en lo que podrían trabajar o tener en cuenta las madres que van a llevar a sus niñas a la marcha, que a lo mejor esos espacios no son No, espacios ya no que, deberían de estar ajá, ahí. que les vayan a traer un crecimiento positivo a las niñas, no porque esté mal lo que están haciendo las Así es. mujeres que hacen iconoclasia, sino porque son demasiado pequeñas para entender qué es lo que está pasando en ese momento. Así es. Sí, yo estuve ahí en ese momento, cuando estaban ahí Ujú. en el Poder Judicial, y debo decir que efectivamente eso que se hace es iconoclasia, a diferencia de lo que se puede entender como vandalismo, Sí, destrucción, es la intervención de los lugares y los monumentos públicos para reforzar un movimiento social. ¿Para qué? Para hacerte notar. Porque recordemos que cuando se empezó a notar y se empezó a hablar de las marchas en México fue cuando eso empezó a suceder. exactamente. Y la iconoclasia es algo que acompaña a movimientos sociales y los ha acompañado a lo largo de la historia. Tuvo un origen distinto, un origen religioso, pero a lo largo del tiempo se ha convertido en parte de los movimientos sociales. ¿Y qué hay que Sí. hacer? Hay que observar lo que se deja plasmado en las paredes, en las fachadas de las instituciones, porque ahí te están diciendo algo. Entonces, las autoridades lo que deben de hacer es leer, comprender lo que te están diciendo, porque se te está enviando un mensaje y a final de cuentas, al final del día, oye, eso a lo mejor ya amaneció limpio, pues, ¿no? Si Ujú. hicieran Sí, tanto esfuerzo como el que hacen por cuidar sus paredes, por atender las demandas de la ciudadanía. Yo pongo una analogía en el que si a tu hijo o a tu hija tú le enseñas que la única manera en la que la vas a escuchar es cuando haga un berrinche, o cuando haga, o cuando grite, o cuando llore, o cuando se enoje. Entonces, eso le estamos diciendo, le dicen las autoridades a la sociedad. Entonces, yo Claro. creo que no podemos juzgar así sin contexto, y pues los datos nos muestran que hay razones suficientes. se Así me hace es. muy triste la frase tan comúnmente mencionada, no son las formas, pero y justo ahorita en la mañana que venía para acá, venía pensando, entonces, ¿cuáles son las formas, no? Así Hacer es. denuncias y que te levanten la declaración y que estés años en el proceso de un juicio para que al final dejen libre a tu agresor y siga dañando a otras mujeres, esas son las formas. Bueno, vamos a continuar con esta reflexión, pero nos tenemos que ir al corte Sí, sí, de sí. nueva cuenta, que allá el Miguel nos está haciendo las señas, y ahora si no se me olvida, seguimos, nos vamos al corte, regresamos a concluir la mesa de jóvenes con Monse Pesqueira y después tendremos una invitada aquí en cabina. Bueno, estamos de regreso iba a decir en la mesa de mujeres, pero no, en el programa, Mujeres jóvenes, en ándale, la mesa de mujeres mujeres jóvenes. jóvenes.
porque somos jóvenes todas en Bueno, esta mesa. Claro, Claro, claro. De juventud acumulada, dirían por no, no, ahí. tampoco, Montserrat, por favor, mira, tengo una tan cana allá. brillosa hoy, pero la vamos a ignorar. Acumulada, no. Quisiera retomar lo que decías al final del segmento anterior sobre el no son las formas, ¿no? Que es así como que esta, pues, antídoto que se pone el patriarcado para decir lo que pasó ayer no fue importante, ¿no? Sí. Y quiero retomar un tuit de la periodista Michelle Rivera, donde dice, identifican los restos de Leonor Leiva, activista el pasado, que desapareció el 25 de octubre del 2022. Su cuerpo fue ubicado en un cementerio clandestino ayer por las Madres Buscadoras. Esto en el 8 de marzo. Esas no son formas, ¿no? Exacto. Entonces, esas no son formas de dar respuesta a la ciudadanía, esas no son formas de seguir tratando de hacer invisible un tema que adolece tanto a la sociedad sonorense y que es tan recurrente. Entonces, al hablar de no son formas, pues hay mucho más que criticarle al gobierno que a quienes hacen estas protestas, pues fundadas y motivadas, ¿no? Exacto, y precisamente lo comentaba, o sea, con la reflexión que hicimos ahorita justo antes de cerrar, y lo digo desde mi historia. A mí me tocó ser víctima de abuso, ir a hacer declaraciones, que me levantaran la declaración, que me hicieran exámenes físicos, llevar todo el proceso. Al final, no ocurrió justicia. La persona que me agredió siguió agrediendo a diferentes mujeres y niñas menores de edad. Para febrero del año pasado, más de 5 o 6 años después de haberme agredido a mí, por fin fue detenido en Nayarit, después de andar prófugo y que se le hubieran levantado cargos por violación agravada a una menor de edad, una menor de 14 años. Entonces, esas no son las formas. O sea, ¿qué es lo que esperan que hagamos las mujeres? Si tomamos el camino correcto, entre comillas, de hacer las declaraciones, de ir, de que nos hagan los exámenes físicos, de que nos expongan durante los juicios, de que nos cuestionen múltiples veces y no se llega a obtener justicia, ¿qué esperan entonces que hagamos? ¿Que nos quedemos sentadas viendo cómo siguen sucediendo las agresiones? Ya no más, o sea, ya. Y se me hacía muy bonito ver muchos carteles en los cuales decía, mi miedo se convirtió en fuego. Siento que eso es gran parte de lo que acompaña la marcha y porque muchas hacen la iconoclasia y porque muchas gritan y lloran y sacan todo en estas marchas, porque es toda la represión que vivimos durante nuestra vida y es el único espacio seguro que encontramos para desahogarnos. Es catártico, es definitivamente catártico tanto hacerlo como presenciarlo. Claro. Por eso es importante salir a marchar. Para cerrar la mesa, Montserrat, ¿tú crees que logremos mantener este momento, que las jóvenes vayan a continuar este momento que tiene ahorita el activismo de las mujeres? Espero que sí, no sabría decir con certeza, espero de todo corazón que sí, siento que sobre todo las nuevas generaciones, las de mi edad, eventualmente vamos a ser madres y espero que seamos madres con esto, con estas sensaciones que tenemos en el corazón, en nuestra mente, que podamos proyectarlo de manera sana a nuestras niñas, a nuestras infancias, para que ellas también sepan lo que sus madres han luchado, lo que sus abuelas han luchado y lo que a ellas les va a corresponder luchar en su momento. Es muy importante, la crianza definitivamente marca un antes y un después para poder seguir en estas. Yo te agradezco mucho, Montserrat, el que hables también de los temas que nos duelen, porque lo personal sí es muy político Sí. y dar un paso al frente para denunciar es muy doloroso, pero lo dar otro paso para hablar de eso, pues es algo que yo sí creo que asuma y que la justicia a veces es lenta y no pronta, como dice nuestra Constitución debería de ser, pero yo sí creo en la justicia divina y yo creo que estamos haciendo justicia por nuestra propia mano cuando tomamos los espacios, Claro. cuando tomamos un micrófono y hablamos por otras que a lo mejor todavía no se atreven a hacerlo. Entonces, te lo agradezco mucho y te lo reconozco. No, gracias a ustedes por el espacio. Decirlo en voz alta Claro. no es nada sencillo, requiere un acto de mucha valentía y de haberlo procesado interiormente. Gracias. Así que por todas, y ojalá un día ya no sea necesario porque luego hasta la revictimización de es tan protagonista que quiere, ¿no? Sí. Sí. Pero lo hacemos creo todas por eso y el horizonte nos da esperanza que un día no sea No, necesario. son procesos, son parte de procesos, no es, que no queremos, lo que menos queremos es ser víctimas, Exacto. ni estar Sí. ser siempre víctimas, ni que nos vean como víctimas siempre, pero sí es necesario poder procesar y hablar este tipo de temas.
Y siento yo que prevenir, yo tuve la oportunidad precisamente después de haber sido víctima de regresar a mi escuela, que fue Colegio Regis, y que me abrieran las puertas para dar una charla a jóvenes que iban entrando a la preparatoria, para prevenirles de las situaciones a las cuales se iban a exponer durante su vida escolar. Entonces siento que también eso es muy importante, el nosotras, las que ya hemos vivido algún tipo de violencia, alzar la voz para decir, oye, esto no es normal. Que te digan, eres muy madura para tu edad, no es normal, aguas ahí. Entonces siento que poder compartir todas estas experiencias les da las herramientas a las futuras generaciones de no vivir lo que nosotras vivimos. Así es. Muchas gracias. Qué Gracias buena a mesa, ustedes. dice mi hermana, que es Sí. nuestra fiel radio escucha. Ay, gracias. Sí. No, siempre más, tienes mucha claridad de pensamiento y para decir las cosas, se nota mucho. Cuando Muchísimas comunicas que hay gracias. mucha claridad en lo que estás comunicando. Gracias. Gracias y bueno, ya el próximo sábado pues estarás ya con tu compañero habitual. Sí, aquí estaremos escuchando diferentes temas con Joaquín Castillo. Perfecto, gracias, chicas.